¿Sabías que todas las grandes superpotencias, desde el Imperio Romano hasta los Estados Unidos, han seguido un patrón similar de ascenso y caída? La historia nos muestra que ninguna nación es invencible y las decisiones tomadas hoy podrían cambiar radicalmente el curso del mundo mañana. Mientras algunas potencias emergen con fuerza, otras enfrentan deudas crecientes, desigualdad interna y una creciente inestabilidad. En este video, exploraremos los ciclos históricos, los paralelismos actuales y lo que esto significa para el futuro de la humanidad. ¿Estaremos al borde de otro colapso global? A lo largo de la historia, los imperios y superpotencias han seguido un patrón recurrente. Alcanzan un periodo de auge, dominan política, militar y económicamente, pero eventualmente enfrentan desafíos internos y externos que los llevan al declive. Este proceso no es casual ni único. Es un ciclo casi inevitable que hemos visto repetirse en el Imperio Romano, en los Países Bajos, en el Reino Unido y ahora, potencialmente en los Estados Unidos. Hoy vivimos en un momento crítico. Las tensiones geopolíticas, como el ascenso de China y los conflictos entre Rusia y Occidente, junto con crisis económicas como el aumento de la deuda global y la inflación, son señales preocupantes. Además, fenómenos como la polarización política y la creciente desigualdad social están fracturando sociedades en todo el mundo. ¿Estamos presenciando el inicio del declive de otra superpotencia? Y si es así, ¿qué implicaciones tendría esto para un mundo tan interconectado como el nuestro? Estas preguntas nos llevan a analizar los ciclos históricos y cómo estos patrones pueden ayudarnos a entender mejor el presente. Para entender el complejo panorama global actual, exploraremos una serie de temas clave. Primero, analizaremos el patrón histórico del auge y la caída de las superpotencias, desde Roma hasta Estados Unidos. Luego, identificaremos los factores comunes que llevan al colapso de los imperios, como la inestabilidad política o las presiones externas. También examinaremos cómo el ciclo económico y la deuda han desencadenado crisis a lo largo del tiempo. Finalmente, abordaremos los paralelismos entre Estados Unidos y el Imperio Romano, así como el ascenso de China como posible superpotencia. Patrón histórico de auge y caída de las superpotencias. La historia está llena de ejemplos de imperios que han dominado el mundo para luego colapsar, dejando lecciones invaluables. El Imperio Romano es quizás el caso más emblemático. Durante varios siglos, fue el centro del poder militar, económico y cultural del mundo conocido. Pero su caída no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual que incluyó décadas de corrupción interna, luchas de poder y una economía incapaz de sostener los altos costos de su ejército. Los Países Bajos, en el siglo XVII, se convirtieron en una potencia económica mundial gracias a su flota mercante y su habilidad para dominar el comercio internacional. Sin embargo, el agotamiento de recursos, las guerras con Inglaterra y Francia, y una dependencia excesiva de su sistema bancario contribuyeron a su declive. Del mismo modo, el Reino Unido, que surgió como la superpotencia indiscutible en el siglo XIX, comenzó a perder su influencia tras las dos guerras mundiales, debilitado por el costo de estos conflictos y la independencia de sus colonias. Lo que es fascinante de estos ejemplos es cómo las causas del declive tienden a repetirse en diferentes contextos históricos, un patrón que parece estar replicándose hoy. Factores comunes en el colapso de los imperios. Cuando analizamos el colapso de estos imperios, encontramos 5 factores recurrentes que actúan como catalizadores de su caída. El primero es el declive económico. A menudo, los imperios se endeudan para financiar guerras, infraestructura o mantener su hegemonía global. Por ejemplo, el Reino Unido acumuló deudas masivas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos hoy enfrenta un nivel de deuda pública que supera los 31 billones de dólares. El segundo factor es la sobreexpansión militar. Cuando los imperios intentan controlar vastos territorios o mantener bases en todo el mundo, como lo hizo Roma o como lo hace Estados Unidos actualmente con más de 700 bases militares en el extranjero, los costos se vuelven insostenibles. El tercer elemento es la inestabilidad política. La lucha de facciones,
la corrupción y la pérdida de confianza en las instituciones debilitan el núcleo de cualquier superpotencia. En el caso de Roma, la división del imperio en Oriente y Occidente fue un claro reflejo de esta fragmentación. El cuarto factor es el conflicto interno. Las crecientes desigualdades sociales, el descontento popular y las tensiones entre grupos étnicos o económicos minan la cohesión social. Esto lo vimos en la Revolución Francesa, en la caída de la Unión Soviética y lo vemos hoy en democracias polarizadas como la estadounidense. Por último, están las presiones externas. Ya sean invasiones, competencia económica o desafíos tecnológicos, estos factores aceleran el colapso. En el siglo XVI, el descubrimiento del Nuevo Mundo por España marcó el fin del dominio económico de Italia en Europa. En el contexto actual, el ascenso de China representa un desafío directo al liderazgo de Estados Unidos. El ciclo económico y la burbuja de deuda. La economía global sigue un patrón cíclico que ha sido ampliamente documentado por historiadores y economistas. En cada ciclo hay un periodo de auge, impulsado por innovaciones tecnológicas o expansiones comerciales, seguido por un periodo de acumulación de deuda y una eventual crisis. Un ejemplo clásico es la Gran Depresión de 1929. Durante la década anterior, Estados Unidos experimentó un auge económico sin precedentes, pero este crecimiento se basó en un mercado bursátil especulativo y un crédito descontrolado. Cuando estalló la burbuja financiera, el resultado fue una recesión global que duró una década. Más recientemente, la crisis financiera de 2008 fue un ejemplo moderno de cómo las burbujas de deuda pueden desencadenar colapsos sistémicos. En este caso, la especulación en el mercado de hipotecas subprime llevó a un colapso del sistema bancario global. Lo preocupante es que hoy enfrentamos una situación similar. La deuda pública y privada está en niveles récord, y las desigualdades económicas están alcanzando niveles insostenibles. Según datos del Foro Económico Mundial, el 1% más rico del mundo posee más del 40% de la riqueza global, mientras que millones de personas luchan por cubrir sus necesidades básicas. Esta disparidad no solo es moralmente cuestionable, sino que es una receta para el descontento social y la inestabilidad política. Paralelismos entre Estados Unidos y el Imperio Romano Estados Unidos, la superpotencia indiscutible desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, muestra inquietantes similitudes con el Imperio Romano en su fase de decadencia. Uno de los paralelismos más evidentes es la sobreexpansión militar. Con bases en más de 70 países y un gasto en defensa que supera los $800.000 millones anuales, Estados Unidos enfrenta los mismos desafíos financieros que Roma al intentar sostener su vasto ejército. Otro paralelo es la creciente desigualdad económica. En Roma, la concentración de la riqueza en manos de una élite contribuyó al descontento social y a la desestabilización del sistema político. En Estados Unidos, el colapso de la clase media y el aumento de la pobreza urbana reflejan esta tendencia histórica. Ambos imperios enfrentaron tensiones internas marcadas por una polarización política extrema. Roma tuvo su senado dividido y emperadores que eran tanto líderes como figuras divisivas. Hoy, la política estadounidense se caracteriza por una división partidista que dificulta incluso las decisiones más básicas, como aprobar presupuestos o reformas necesarias. Ascenso de China como potencial superpotencia. En las últimas 4 décadas, China ha pasado de ser una economía rural y aislada a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Su éxito radica en una combinación de estrategias cuidadosamente planificadas. Desde las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping en 1978, China ha adoptado un modelo de crecimiento que combina el control estatal con una apertura limitada al mercado. Este enfoque ha permitido una rápida industrialización y una mejora significativa en la calidad de vida de su población. Un elemento central en el ascenso de China es su enfoque en la educación y la innovación tecnológica. Según el informe de la UNESCO de 2022, China ya supera a Estados Unidos en la producción de publicaciones científicas y patentes tecnológicas.
Además, el país está liderando el desarrollo de tecnologías clave como la inteligencia artificial, la energía renovable y las telecomunicaciones, áreas que definirán el poder global en el siglo XXI. Otro aspecto crucial es la iniciativa de la Franja y la Ruta, un megaproyecto de infraestructura que conecta Asia, Europa y África. A través de inversiones estratégicas, China no solo asegura recursos para su economía, sino que también extiende su influencia política, convirtiéndose en un jugador indispensable en la economía global. Este crecimiento, sin embargo, no está exento de desafíos, como la desaceleración económica reciente y las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Desafíos actuales de Estados Unidos. Mientras China avanza, Estados Unidos enfrenta una serie de desafíos internos y externos que amenazan su liderazgo global. Uno de los más significativos es su creciente deuda pública. Según datos del Departamento del Tesoro, la deuda estadounidense ha superado los 31 billones de dólares, una cifra que representa más del 120% de su PIB. Este nivel de endeudamiento es insostenible a largo plazo y limita la capacidad del país para financiar inversiones en infraestructura, educación e innovación. Además, Estados Unidos enfrenta una profunda polarización política. En las últimas décadas, la brecha entre republicanos y demócratas ha crecido hasta niveles alarmantes. Según una encuesta de Pew Research, más del 60% de los estadounidenses consideran que las divisiones políticas son la mayor amenaza para el país, superando incluso a problemas como el terrorismo o el cambio climático. Esta división dificulta la adopción de políticas coherentes y efectivas para abordar los retos actuales. En el frente internacional, los compromisos militares de Estados Unidos son una carga significativa. Con más de 700 bases militares en todo el mundo, el país gasta aproximadamente $800.000 millones al año en defensa. Este nivel de gasto no solo es insostenible, sino que también desvía recursos de áreas críticas como la educación y la sanidad. La interdependencia económica global. En un mundo cada vez más globalizado, las economías de los países están profundamente interconectadas, lo que crea tanto oportunidades como riesgos. Un ejemplo claro de esta interdependencia es la relación entre Estados Unidos y China. Aunque ambos países compiten por el liderazgo global, también dependen mutuamente. En 2022, el comercio bilateral entre estas dos potencias superó los $750.000 millones, lo que subraya la magnitud de sus vínculos económicos. Esta interdependencia tiene implicaciones significativas. Por un lado, reduce la probabilidad de conflictos militares directos, ya que una guerra entre estas potencias tendría consecuencias devastadoras para la economía global. Sin embargo, también crea vulnerabilidades. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 reveló cómo las interrupciones en las cadenas de suministro globales pueden causar crisis en múltiples sectores, desde la tecnología hasta la industria alimentaria. La dependencia de los mercados internacionales se está utilizando como una herramienta de poder. Las sanciones económicas impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania han demostrado cómo las naciones pueden usar su control sobre las finanzas globales para ejercer presión política. Sin embargo, este tipo de estrategias también puede llevar a represalias, creando inestabilidad en el sistema global. Futuro del orden mundial, rivalidad o coexistencia. El futuro del orden mundial dependerá en gran medida de cómo las potencias actuales y emergentes manejen sus relaciones en las próximas décadas. Hay tres posibles escenarios. 1. Un mundo multipolar. En este escenario, Estados Unidos, China, la Unión Europea y otras potencias regionales como India comparten el poder de manera relativamente equilibrada. Este modelo podría fomentar la cooperación en temas globales como el cambio climático y la regulación tecnológica, pero también implicaría una mayor complejidad en la toma de decisiones internacionales. 2. Dominio de China. Si China continúa su trayectoria actual de crecimiento económico y expansión geopolítica, podría reemplazar a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial.
Sin embargo, este escenario podría provocar tensiones con países occidentales que ven en Estados Unidos un aliado más cercano. 3. Estancamiento global. En este caso, las rivalidades entre potencias impedirían avances significativos en problemas globales como la seguridad alimentaria, la regulación de la inteligencia artificial y el cambio climático. Este escenario podría ser el más perjudicial para el mundo, ya que la falta de cooperación agravaría las crisis existentes. Independientemente del escenario que se materialice, el destino del orden mundial dependerá de cómo las potencias manejen sus diferencias y encuentren formas de colaborar en un mundo cada vez más interconectado. Para entender mejor estos cambios y desafíos, recurrimos a la perspectiva de expertos que han estudiado de cerca los ciclos de auge y caída de las superpotencias. Ray Dalio, autor del influyente libro Principios para enfrentar el nuevo orden mundial, señala que los imperios suelen atravesar 3 etapas: construcción, apogeo y declive. Según Dalio, en la fase de declive, las superpotencias enfrentan 3 problemas principales: una deuda insostenible, una pérdida de competitividad global y crecientes tensiones internas que a menudo se combinan con amenazas externas. Dalio argumenta que Estados Unidos ya muestra signos claros de esta última etapa. Por ejemplo, la creciente deuda pública y la fragmentación política han debilitado su posición tanto a nivel interno como en el escenario internacional. Al mismo tiempo, el ascenso de China plantea un desafío directo, especialmente en áreas clave como la tecnología, la economía y la influencia geopolítica. Al observar los ciclos históricos y los desafíos actuales, es imposible no reflexionar sobre las implicaciones de estos cambios para nuestras vidas y las de futuras generaciones. La caída de una superpotencia no ocurre en el vacío, afecta la estabilidad económica, política y social de todo el mundo. En este momento, vivimos en una era de incertidumbre. La deuda creciente, el cambio climático, las tensiones entre potencias y la polarización política son señales de un sistema que enfrenta serios desafíos. Pero, como muestra la historia, las crisis también pueden ser momentos de reinvención y progreso. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos preparados para adaptarnos a un nuevo orden mundial? ¿Podremos aprender de los errores del pasado para construir un futuro más equitativo y sostenible? Estas son cuestiones urgentes que requieren la atención de todos, porque el destino del mundo no es inevitable, sino que depende de nuestras decisiones colectivas. El futuro del orden mundial dependerá de cómo las principales potencias manejen los desafíos actuales y las tensiones emergentes. A continuación exploramos 3 posibles escenarios, cada uno con implicaciones profundas para el mundo. Escenario optimista: un mundo multipolar y cooperativo. En este escenario, las potencias globales como Estados Unidos, China, la Unión Europea e India encuentran formas de cooperar en lugar de competir destructivamente. Las instituciones internacionales, como la ONU o el G20, se fortalecen, permitiendo un enfoque más coordinado para abordar problemas como el cambio climático, la desigualdad y la regulación tecnológica. Este equilibrio multipolar promovería estabilidad y desarrollo global, pero requiere que las naciones prioricen el diálogo sobre la confrontación. Escenario moderado: rivalidades equilibradas. Aquí, el mundo se divide en bloques liderados por diferentes potencias, con Estados Unidos y China como actores principales. Aunque las tensiones persisten, se evitan conflictos militares directos debido a la interdependencia económica. Sin embargo, esta dinámica puede resultar en un estancamiento en áreas clave, como la lucha contra el cambio climático o la reforma del sistema financiero global debido a la competencia por la influencia. Escenario pésimo: fragmentación y confrontación. En este caso, las rivalidades entre las potencias se intensifican, llevando a un aumento de conflictos comerciales, tecnológicos e incluso bélicos. Las cadenas de suministro globales se fragmentan, las economías se desaceleran y los desafíos globales quedan sin resolver. Este escenario podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad, desde crisis alimentarias hasta la proliferación de conflictos regionales.
El camino que tomemos dependerá de las decisiones políticas y estratégicas que se tomen en los próximos años. Aunque los retos son inmensos, la historia también nos enseña que la humanidad tiene la capacidad de innovar y superar las crisis cuando trabaja unida. El mundo está cambiando rápidamente y el destino del orden global no está grabado en piedra. Depende de las decisiones que tomemos como sociedad. En este video, hemos explorado los patrones históricos de auge y caída de las superpotencias, los desafíos que enfrentan Estados Unidos y China, y los posibles escenarios para el futuro. Ahora, la pregunta es, ¿qué papel jugarás tú en este cambio? Invitamos a todos a reflexionar sobre estas dinámicas y a participar en el debate. ¿Crees que estamos destinados a repetir los errores del pasado o que podemos construir un mundo más estable y justo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Además, si este contenido te ha ayudado a entender mejor el panorama global, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con otros. Juntos podemos fomentar una conversación informada y construir una visión más clara del futuro. A lo largo de este video, hemos visto cómo los ciclos históricos nos ofrecen un mapa para entender el presente y anticipar el futuro. Desde el auge y caída de imperios como Roma y el Reino Unido hasta los desafíos actuales de Estados Unidos y el ascenso de China, la historia nos muestra que las superpotencias no son eternas. Estamos en un punto crítico de la historia, donde las decisiones que se tomen a nivel global afectarán la vida de millones de personas. La deuda creciente, la polarización política y las rivalidades internacionales son desafíos monumentales, pero también oportunidades para repensar cómo queremos que sea el mundo en las próximas décadas. La clave está en aprender del pasado, anticipar los riesgos y trabajar juntos hacia un futuro más justo y sostenible. Porque, al final, el destino del orden mundial no depende solo de los líderes, sino también de la conciencia y acción de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y el presente de las superpotencias. Vivimos en un momento único, lleno de retos, pero también de posibilidades. Tu interés en entender estas dinámicas ya es un paso importante hacia un futuro más informado y consciente. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este contenido para que más personas se unan a esta conversación global. Recuerda, la historia la escribimos todos, y el cambio empieza contigo. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos cómo la tecnología está redefiniendo las fronteras económicas del mundo. Hasta pronto.